Soy un fan total de Sonic the Hedgehog como todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo haber jugado nunca antes a juegos con fallos o pirateados, aunque no creo que quiera jugar ninguno después de la experiencia que tuve. Comenzó en una agradable tarde de verano, estaba jugando Sonic Unleashed, me gustó cómo explora los pueblos en él, hasta que noté, fuera de mi visión periférica, que el cartero había llegado y había puesto algo en mi buzón como de costumbre izquierda. Pausé mi juego para ver qué recibí en el correo. Lo único que había en el buzón era una caja de CD para computadoras y una nota. Lo llevé adentro. Primero miré la nota y me di cuenta de que era de mi querido amigo Kyle, llamémoslo así, de quien no había sabido nada en 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra, aunque lo extraño es cómo se veía mal escrito, rayado y algo difícil de leer, como si a Kyle le estuviera costando escribirlo y lo hiciera con prisa. Esto es lo que escribió. Tomás. No puedo soportarlo más. Tenía que deshacerme de esto de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y esperaba que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él está detrás de mí, y si no destruyes este CD, él también vendrá detrás de ti, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco olvidado de Dios antes de que él también te persiga, es demasiado tarde para mí. Destruye el disco y lo destruirás, pero hazlo rápido, de lo contrario te atrapará. Ni siquiera juegues, es lo que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor. Kyle. Bueno, eso fue ciertamente extraño. Aunque Kyle es mi mejor amigo y no lo he visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No pensé que un simple disco de juego le haría nada malo, después de todo es solo un juego, ¿verdad? Vaya, me equivoqué en eso. De cualquier manera, miré el disco y se parece a cualquier disco CR de computadora común, excepto que tenía un marcador negro escrito Sonic. Exe, y era muy diferente a la letra de Kyle, lo que significa que debe haberlo obtenido de otra persona, como una casa de empeño o eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD, realmente me emocioné y quise tocarlo, ya que soy un gran fan de Sonic. Subí a mi habitación, encendí mi computadora, puse el disco e instalé el juego. Cuando apareció la pantalla de título, me di cuenta de que era el primer juego de Sonic y pensé, impresionante. Porque como dije antes me gustaban los clásicos. Lo primero que noté que estaba fuera de lugar fue cuando presioné inicio, hubo una fracción de segundo en la que vi que la imagen del título se convertía en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortarla a negro. Recuerdo cómo se veía la imagen en esa fracción de segundo antes de que el juego se volviera negro, el cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, el Sega 1991 ahora era Sega 666 y el agua se había vuelto roja, como sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero lo más extraño que había en esa fracción de segundo era Sonic, sus ojos estaban completamente negros y sangraban con 2 puntos rojos brillantes mirándome directamente, y su sonrisa se había extendido hasta el borde de su rostro. Me sentí bastante perturbado por esa imagen cuando la vi, aunque pensé que era solo un problema técnico y lo olvidé. Después de que se volvió negro, permaneció así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego sucedió otra cosa extraña, apareció la selección del archivo guardado de Sonic the Hedgehog 3, y pensé, WTF. ¿Qué hace esto en el primer juego de Sonic? De todos modos. Entonces noté algo extraño. El fondo era oscuro. Cielo nublado del nivel Bad Stardust Speedway de Sonic CD, y solo había 3 archivos guardados. La música era esa espeluznante música de Caverns of Winter Earthbound, solo que estaba extendida y parecía haber sido al revés. Y la imagen del archivo guardado donde ves una vista previa del nivel en el que te encuentras es simplemente roja estática para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, solo mostraba a Tails, Knuckles y para mi sorpresa, el Dr. Robotnik. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, o sea, ¿cómo puedes jugar como Robotnik en un juego clásico de Sonic, por Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de un juego con fallos, sino de un juego pirateado. Sí, definitivamente parecía pirateado, era realmente espeluznante, pero como jugador inteligente, no tenía miedo, o al menos intenté no tenerlo, me dije a mí mismo que era solo un juego pirateado y que no tenía nada de malo. De todos modos, sacudiéndome la sensación de escalofrío, elegí el archivo 1 y elegí Tails y cuando lo seleccioné y comencé. El juego se congeló durante unos 5 segundos y escuché una risa pixelada y espeluznante que se parecía muchísimo a ese tipo Kefka de Final Fantasy antes de pasar al negro. La pantalla permaneció negra durante unos 10 segundos o más, luego mostró el típico título de nivel, excepto que las formas simplistas eran diferentes tonos de rojo y el texto solo mostraba Hill, Act 1. La pantalla se desvaneció y el título del nivel desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente, sonaba como una melodía pacífica al revés. De todos modos comencé a jugar y Tails comenzó a correr como lo harías en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic,
Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel no había nada más que terreno plano y algunos árboles durante 5 minutos. Fue entonces cuando la música tranquila comenzó a bajar a tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que avanzaba. De repente vi algo y me detuve para ver qué era. Era uno de los pequeños animales que yacía muerto en el suelo sangrando. Fue entonces cuando la música comenzó a disminuir. Tails tenía una expresión de asombro y tristeza en su rostro que nunca lo había visto antes, así que le hice seguir adelante. Y mantuvo esa expresión de preocupación en su rostro. Mientras seguía moviéndose, vi más animales muertos mientras Tails pasaba junto a ellos luciendo cada vez más preocupado a medida que la música bajaba y él pasaba junto a más animales muertos. Me sorprendió ver cómo murieron todos, parecían como si alguien los hubiera matado de manera bastante espantosa. Una ardilla fue colgada de un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, a un conejo le arrancaron las 4 extremidades y a un pato le arrancaron los ojos y le cortaron la garganta. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y aparentemente Tails también. Después de unos segundos más ya no había más animales y la música parecía haberse detenido. Todavía mantuve a Tails para continuar. Después de que pasó un minuto después de que la música se detuviera, Tails estaba corriendo cuesta arriba y luego se detuvo. No fue hasta que vi por qué. Sonic estaba allí al otro lado de la pantalla de espaldas a Tails y con los ojos cerrados. Tails parecía feliz de ver a Sonic, pero luego su sonrisa vaciló, obviamente notando que Sonic no le respondía, sino actuaba como si estuviera totalmente ajeno a la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y noté que ni siquiera estaba moviendo mi teclado para que él se moviera, así que esto tenía que haber sido una escena de corte. De repente comencé a tener una creciente sensación de pavor mientras Tails se acercaba a Sonic para llamar su atención. Sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a pasar. Escuché una débil estática cada vez más fuerte cuando Tails estaba a solo unos centímetros de Sonic y se detuvo y extendió su mano para tocarlo. Ese presentimiento en mis entrañas se estaba haciendo más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejara de Sonic mientras la estática se hacía más fuerte. De repente, en una fracción de segundo vi los ojos de Sonic abiertos y estaban negros con esos puntos rojos brillantes, justo como la imagen del título. Pensé que no había una sonrisa. Cuando eso sucedió, la pantalla se puso negra y el sonido estático se apagó. Permaneció negro durante unos 7 segundos y luego apareció un texto blanco formando un mensaje que decía: «Hola. ¿Quieres jugar conmigo?». En este punto me asusté, no quería continuar con el juego, pero mi curiosidad se apoderó de mí cuando me llevaron a un nivel diferente y el título del nivel ahora decía: «Escondir». Esta vez estaba en el nivel Angel Island de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía como si estuviera muerto de miedo esta vez. De hecho, me miró y me hizo gestos frenéticos como si quisiera salir del área en la que se encontraba lo más rápido posible. Estaba empezando a asustarme por esto, quiero decir, Tails en realidad estaba rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de allí. Así que presioné la tecla de flecha tan fuerte como pude y lo hice correr lo más rápido que pudo. Una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando te encuentras con Shadow en el ARK mientras Robotnik de Shadow estaba jugando mientras hacía que Tails caminara por el bosque desolado, tratando de ayudarlo a escapar de lo que sea que estuviera tratando de huir. De repente escuché esa risa espeluznante otra vez, esa horrible risa de Kefka, justo después de que pasaron 10 segundos mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque, y luego comencé a ver destellos de Sonic apareciendo por todas partes en la pantalla, de nuevo con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo lleno de suspenso cuando veo a Sonic detrás de Tails lentamente acercándose a él volando. Sonic no estaba corriendo, en realidad estaba volando. La pose de vuelo que estaba haciendo su sprite se veía muy similar a la pose de vuelo de Metal Sonic en Sonic CD, excepto que era solo Sonic y tenía los ojos negros y rojos nuevamente, solo que esta vez tenía la sonrisa más trastornada en su rostro, parecía como si estuviera disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre Saritu mientras se acercaba a él. De repente, cuando Tails tropezó, otra escena cortada, la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails se quedó allí y comenzó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante perturbadora de ver y yo también lloré. Pero entonces Sonic apareció justo enfrente de Tails y Tails miró hacia arriba con horror. La sangre comenzó a bajar por esos ojos ennegrecidos de Sonic mientras una sonrisa lentamente crecía en su rostro mientras miraba al zorro horrorizado. No pude hacer nada más que mirar. Justo en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se volviera negra. Hubo un fuerte chirrido que solo duró 5 segundos. El mensaje de texto regresó, solo que esta vez decía: «Eres demasiado lento, ¿quieres intentarlo de nuevo?», y luego vino esa risa espantosa. Estaba tan sorprendido por lo que había sucedido. Sonic asesinó a Tails. No podría haberlo hecho. Se supone que él y Tails son mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic le hizo eso? Me sacudí el shock cuando volví a la selección de personaje. El archivo guardado que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en la caja misma sino en la pantalla del televisor, la cual parpadeaba con esa estática roja.
la expresión de Tails me asustó, sus ojos estaban negros y sangrando. Su pelaje naranja se había vuelto negro y tenía una expresión de angustia en su rostro, tratando de ignorarlo. Elegí a Knuckles a continuación. La risa volvió y la pantalla volvió a quedar en negro y permaneció allí por otros 10 segundos. Esta vez el nivel decía, no puedes correr. Ya estaba realmente asustado, no podía decir realmente si esto era un problema técnico, o un truco, o algún tipo de broma retorcida y enfermiza, o algo realmente. Pero a pesar de mi miedo por lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de la zona Scrap Brain, pero el fondo del cielo se parecía al menú principal, tenía el cielo nublado rojizo oscuro. Pero fue la música lo que más me asustó, sonaba como el tema de Gigas justo después de vencer a Pouki en Earthbound. También noté que Knuckles parecía asustado al igual que Tails, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Rompió la cuarta pared al igual que Tails y parecía como si no estuviera seguro de continuar, pero lo hice moverse de todos modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro y, mientras lo hacía, la pantalla comenzó a parpadear en rojo estático un par de veces y luego esa risa enloquecedora volvió. Luego después de unos segundos de correr notó varias manchas de sangre en el suelo metálico. Sentí una creciente sensación de miedo nuevamente al pensar que algo horrible le iba a pasar a Knuckles. Parecía tener náuseas al caminar por este camino manchado de sangre, pero aún así lo hice seguir adelante. De repente, mientras Knuckles corría, Sonic apareció justo frente a él con esos ojos negros y rojos y luego apareció estática roja nuevamente, cuando la estática desapareció mostrando nada más que una pantalla negra con un texto que decía, te encontré. Ahora estaba asustado, Sonic encontró, Knuckles ya. ¿Qué está pasando? De todos modos, la estática roja volvió a aparecer y luego volvía al nivel. Knuckles parecía estar entrando en pánico y Sonic no estaba por ningún lado. Y esta vez sonaba el chillido agudo del jefe final de Silent Hill 1. ¿Fue esto algún tipo de batalla de jefe con Sonic? Esperaba por Dios que no fuera así, sinceramente. De repente, Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser humo negro pixelado. Hice que Knuckles se girara y luego golpeara a Sonic, pero Sonic desapareció en humo negro pixelado antes de que pudiera siquiera darle un golpe. Esa risa terrible sonó de nuevo. Entonces Sonic apareció detrás de Knuckles otra vez y luego le hice golpear de nuevo, y Sonic volvió a desaparecer riendo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso yo sentí que me estaba volviendo loco. Sonic prácticamente estaba jugando con nosotros, estaba jugando un pequeño y retorcido juego mental conmigo y Knuckles. Se reprodujo otra escena cuando Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza sollozando. Sentí su agonía. Sonic en realidad nos estaba volviendo locos a ambos. Y luego, en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla se volvió negra con otro chirrido distorsionado que duró al menos 3 segundos. Apareció otro mensaje de texto, tantas almas con las que jugar, tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? Empecé a pensar que Sonic en realidad estaba tratando de hablar conmigo durante el juego. Pero estaba demasiado asustado para pensar eso. Me llevaron de regreso al menú principal y esta vez el segundo cuadro de archivos tenía a Knuckles en la pantalla del televisor. Su pelaje rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus rastas goteaban sangre y sus ojos estaban negros y sangraban también, y tenía una mirada de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos son los personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión en los archivos guardados, pero no podía creerlo. No quería creerlo. Así que apagué el juego y me tomé un descanso. Tomé una siesta, desearía no haberlo hecho, porque entonces comencé a tener la pesadilla más inquietante. Estaba en plena oscuridad, aunque estaba bajo la luz que emitía una lámpara que colgaba muy por encima de mi cabeza. Podía escuchar los gritos de Knuckles y Tails cerca. Decían cosas como, ayúdanos. ¿Y por qué nos entregaste a él? Y huye, antes de que él también te atrape. Sus gritos se apagaron cuando escuché a Sonic reír. Su risa sonaba muy parecida a la risa distorsionada de Kefka. Es muy divertido jugar contigo, niño, al igual que tu amigo Kyle, aunque no duró mucho. Tenía miedo y buscaba a mi alrededor la fuente de la voz. No pasará mucho tiempo hasta que te unas a él y a todos mis otros amigos. Lo vi caminando hacia mí, entrando y saliendo en varias direcciones. No puedes correr, chico. Ahora estás en mi mundo. Al igual que los demás. Cuando me agarró y vi su cara sonriente, sangrienta, negra y con los ojos rojos, me desperté asustado. Después de un par de horas decidí seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que descubrir por qué estaba pasando esto. Así que encendí la computadora, encendí el juego y seleccioné Robotnik a continuación. Todavía pensaba que era una locura jugar como Robotnik, pero de todos modos el título del nivel apareció de nuevo y esta vez decía, lo cual me pareció realmente extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, realmente no parecía de ninguno de los juegos clásicos de Sonic, aunque tiene el estilo pixelado, el piso era brillante y a cuadros,
las paredes eran de un color púrpura grisáceo oscuro con velas animadas y algunas manchas de sangre oscura aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro colgando arriba en la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos aproximadamente, esa cortina roja se balancea muy lentamente, pero cada vez que juegas apenas puedes verla moverse. La música era extrañamente agradable, un piano tocando una canción bastante triste pero pacífica, pero yo sabía que esta era la canción que sonaba en el acto 1 de Hill, solo que no estaba al revés. Robotnik no parecía del todo nervioso como lo hacían Tails y Knuckles, pero tenía una expresión sospechosa en su rostro, como si estuviera un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando lo dejé de pie, gira su cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha al menos 2 veces y luego se encoge de hombros hacia mí, como si no tuviera idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba muy asustado por lo que iba a pasar, hice que Robotnik siguiera adelante. Hizo su animación de carrera habitual, ya sabes, cuando lo derrotas al final de un juego clásico de Sonic y lo persigues, mientras continuamos atravesando el pasillo. Luego me detengo en una larga escalera que conduce hacia abajo. Ahora estaba nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque seguía adelante. Mientras conducía a Robotnik escaleras abajo, noté que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas ahora son de un azul espeluznante. Luego aterrizamos en otro pasillo. Este era más largo que el anterior, o al menos así lo parecía, y luego bajamos otro tramo de escaleras. Este era mucho más largo, tomó al menos un minuto completo. Y luego escuché esa horrible risa de Kefka otra vez y luego la música se apagó lentamente hasta que se quedó en silencio, mientras las paredes se volvían de un rojo más oscuro y las antorchas ahora eran una llama negra. Cuando Robotnik aterrizó en el tercer pasillo, noté que ahora parecía realmente asustado, aunque trató de ocultarlo, no podía culparlo, yo también estaba asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que lo hizo con Knuckles y luego la estática roja. La estática roja duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen de lo más desagradable. La imagen mostraba una imagen hiperrealista de Sonic parado en la oscuridad donde solo se puede ver su rostro mientras su cabeza y torso se desvanecen en negro, y cuando digo hiperrealista, me refiero a que parecía tan real que realmente se podían ver las líneas. En su pelaje azul, como si realmente pudieras sentir el pelaje si tocas la pantalla. Su rostro, oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es mucho decir considerando que vi esa imagen al comienzo del juego. Sus ojos son grandes y negros y una vez más lloran sangre, lo que también parecía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos rojos brillantes en esos ojos negros mirándome directamente, como si estuvieran mirando fijamente mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire, excepto que Sonic tenía colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del hombre cerdo, excepto que tenían un aspecto más feroz, algo amarillentos y, por lo que parece, tenía manchas de sangre y pequeños trozos de carne en los labios y colmillos como si se hubiera comido algún animal. Me quedé mirando esa imagen espantosa durante unos buenos 30 segundos, sin quitar mis ojos de ella, sentí como si él realmente me estuviera mirando, sonriéndome, esa cara, solo tomó 10 segundos para que se grabara. Mi cerebro para siempre. Luego la pantalla parpadeó con estática roja nuevamente 3 veces, y la tercera vez escuché a Kefka reír, excepto que esta vez sonó distorsionado, incluso demoníaco. Volvió a la imagen nuevamente, excepto que esta vez estaba el texto nuevamente, aunque estaba desordenado, pero fue una de las cosas más horribles que vi desde que tuve este juego. Yo soy Dios. Fue cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta en ese mismo momento. Este Sonic era un monstruo puramente malvado, sádico, todopoderoso, de pesadilla, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y posiblemente Kyle, son solo sus pequeños juguetes, y el juego es la puerta de entrada a su mundo caótico y de pesadilla y al mismo infierno en el que están atrapadas sus víctimas. De repente, en una fracción de segundo real, grité cuando Sonic se abalanzó sobre la pantalla chirriando fuertemente con la boca abierta a una longitud antinatural que no revelaba nada más que un abismo literalmente en espiral de pura oscuridad antes de que la estática roja volviera, esta vez mucho más fuerte y distorsionada, así que tan fuerte que me lastimó los oídos. Grité y me agarré los oídos mientras la estática roja chirriaba durante unos buenos 7 segundos. Luego se detuvo y no mostró nada más que una pantalla negra. Mientras estaba sentado mirando la pantalla negra, apareció un último mensaje de texto. ¿Listo para la segunda ronda, Tom? La risa de Kefka, que ahora sonaba más clara como si Sonic estuviera justo detrás de mí, volvió a sonar 3 veces mientras miraba ese texto en shock y confusión. Luego volví al menú principal y esta vez el tercer archivo guardado tenía una imagen de televisión de Robotnik en el mismo estado atormentado que Tails y Knuckles. La piel de Robotnik se volvió gris opaco, su bigote cayó y se había ennegrecido, sus gafas se rompieron y brotaba sangre de ellas y tenía una expresión de muerte en su rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, los compadecí por la agonía que estaban pasando.
estaban atrapados para siempre dentro del juego, atormentados para siempre por ese horrible erizo, y siempre lo estarán. Luego la computadora se apagó sola y no pude volver a encenderla sin importar lo que hiciera. Me quedé allí sentado durante unos 25 segundos, horrorizado por lo que acaba de suceder. Sonic es la encarnación misma del mal, tortura a las personas que juegan su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre, te arrastra al juego, literalmente te arrastra al infierno, donde siempre puede jugar contigo, como su juguete. No puedo sacar el juego de mi computadora. Creo que está atascado ahí, pero al menos logré volver a encender. Después de estar sentado allí durante 25 segundos escuché una voz justo detrás de mí, como un susurro. Intenta que esto siga siendo interesante para mí, Tom. Me giré para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentada en mi cama, mirándome fijamente, era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre debajo de los ojos.